Universidad Católica Andrés Bello. Cátedra de Teoría General de la Prueba. Clase número 10, video número 11, tema iniciativas probatorias del juez. Bien, empecemos por hacer una aproximación a lo que es la noción de las iniciativas probatorias del juez en el proceso. Nosotros podemos ver o enfocar el asunto desde dos puntos de vista: un juez inactivo o un juez activo. El juez inactivo solo decide, un juez cuya única función es resolver el juicio, es decir, dictar la sentencia, luego de haber revisado el material probatorio sobre la base de los alegatos de las partes. Tradicionalmente, esta era la comprensión que teníamos del juez. Eso es propio del siglo XIX, no se confiaba en él y se le daba todo preelaborado, incluso en el sentido de que las pruebas venían construidas ya desde afuera. Él lo único que hacía era recibir el material y los alegatos de las partes, recibía el problema, recibía todo ya preelaborado y pasaba a dictar sentencia. Era un juez básicamente que era un convidado de piedra, no hacía nada en el proceso distinto a decidir. Esto básicamente influenciado por la idea, digamos, del principio dispositivo. Si estamos hablando de cuestiones disponibles y que eran básicamente de las partes, estas eran las protagonistas principales, pero en un sentido de exclusión con relación al juez. Él solamente participaba para dictar la decisión. Hemos venido, digamos, evolucionando un poco y hemos conseguido que la idea acertada es permitir que el juez, que es el que va a decidir, el tercero que va a decidir el conflicto que se está planteando, participe junto con las partes en el proceso. Entonces conseguimos un juez un poco más activo, que no activista, ¿ok? Porque recordemos que el conflicto, que es la génesis del proceso, los derechos en discusión siempre serán de las partes y, por lo menos bajo el esquema o empleando el procedimiento, el proceso dispositivo, ¿okay? Proceso con naturaleza dispositiva, siguen siendo las partes las dueñas de lo que se está discutiendo. Pero sí, no es mala idea dejar participar al juez, hacerlo más activo, más dinámico dentro de digamos, los trámites del procedimiento. Y entre esas cosas, por supuesto, debemos contar la actividad probatoria. Entonces tenemos un juez activo, pero no activista. Activista es cuando, digamos, nos excedemos y es el juez el único director del proceso. Recuérdense que en nuestro proceso civil él es el director, pero dentro de ciertos límites, dentro de ciertas, digamos, facultades. Porque básicamente las partes somos las dueñas del juicio. Lo que está es para dirigir, pero no puede hacer sino las cosas que le están siendo encomendadas y las facultades que le han sido expresamente concedidas. Un juez activista es el que puede ir más allá. ¿Por qué? Porque la ley le otorga las posibilidades de hacer muchísimas más cosas, ¿ok? Y de poder incluso llegar, como vemos que en algunos sistemas se admite, de llegar a tomar la dirección completa del juicio para buscar o indagar qué fue lo que pasó, que no es nuestro caso. Entonces, nosotros pensamos que es una buena idea mantener un juez activo, es decir, participando junto con las partes en el proceso. Entonces tenemos un juez participante junto con las partes en el establecimiento de los hechos que van a soportar la sentencia que él va a emitir. Aquí surgen, digamos, una diatriba entre lo que serían las iniciativas probatorias que le tenemos concedido a este juez activo y el principio dispositivo. Aquí tenemos que tener claro varias cuestiones. Solo se permitirá aportar pruebas sobre los hechos que son o fueron alegados por las partes. ¿Ok? Entonces, él puede aportar elementos probatorios, pero no puede aportar argumentos de hecho. ¿Ok? Eso está y sigue estando reservado exclusivamente a las partes. Solo tienen por finalidad o están limitadas a clarificar esas iniciativas probatorias, están limitadas a clarificar o a verificar las afirmaciones de hecho que han realizado las partes, independientemente que quien las lleve a cabo
o a iniciativa de quien se lleven a cabo sea del juez en este caso. Pero las limitaciones centrales del principio dispositivo siguen siendo aplicadas. ¿Por qué? Porque siempre debemos estar dentro del tema de decidendum y esa facultad es en la búsqueda de la verdad, es decir, ver qué fue lo que realmente ocurrió. Estas iniciativas no pueden alterar la carga que tienen las partes. No están destinadas a probar por quien no lo hizo teniendo la carga de probar. ¿Okay? No están diseñadas para desequilibrar el tema de carga probatoria. Acuérdense además que en nuestro proceso rige el principio de adquisición y comunidad de la prueba, en el sentido de que lo que se incorpore al expediente pasa a ser patrimonio. Me refiero a las pruebas que se incorporen al expediente, pasan a ser patrimonio del proceso y por tanto el juez las va a poder apreciar, independientemente de quién las haya aportado, incluyéndolo. ¿Okay? ¿Esto qué nos quiere decir? Esto lo que nos quiere decir es que tenemos que ser muy, muy cuidadosos para no alterar las reglas de carga y abonar o aportar o aparecer una prueba o construir una prueba y desalinear las reglas de carga probatoria en el sentido de que se aporte algo que debió aportar alguna de las partes y no lo hizo. ¿Okay? Entonces esto se tiene que usar, por eso es que son restringidas las iniciativas probatorias. Sí, se quiere que el juez participe, pero siempre dentro de ciertos parámetros. Hay distintos tipos de facultades que puede usar el juez desde el punto de vista probatorio. Tenemos que pueden ser instructivas, contraloras o aclarativas. Las instructivas, el juez va a aprobar afirmaciones de las partes. Y estas pueden ser controladas por las partes, ¿ok? Entonces él va a tener facultades de aportar probatorio, de aportación probatoria, pero siempre para, digamos, demostrar o acreditar afirmaciones que han hecho las partes. Tiene facultades contraloras, es la participación que se le permite al juez en las actividades probatorias de la parte. ¿Ok? Ejercer algún tipo de control, no en el sentido de control probatorio de las partes de participar y formar la prueba, estrictamente, en el sentido de que, acuérdense que a mayor grado de control de las partes o mayor participación de las partes, mayor eficacia de la prueba. ¿Ok? Aquí no lo estamos viendo estrictamente en ese sentido, pero sí nos referimos a una situación, digamos, de participación. ¿En qué puede estar centrado la actividad contralora? Por ejemplo, en disciplinar los actos en donde se están evacuando pruebas. Puede también tener facultades, o las facultades pueden ser aclarativas, básicamente para sentenciar mejor. Se usan cuando el juez tiene dudas, es decir, los hechos no están claros, aun cuando estén probados, pero existe prueba siempre. O sea, hay prueba, pero no hay, digamos, el juez no alcanza la certeza completa, le quedan dudas sobre ciertas situaciones fácticas que se requieren para sentenciar. Algunos ejemplos. La inspección judicial puede ser propuesta por el juez de oficio. La experticia oficiosa. La determinación del quantum de los daños, de conformidad con el juramento de oficio o estimatorio, que en algún momento vimos. La modificación de la fórmula del juramento decisorio. Y, por ejemplo, puede preguntar a los testigos traídos por las partes. Nosotros vemos que en nuestro diseño de procedimiento civil hay dos momentos para ejercer estas funciones o estas facultades probatorias. Uno son los que llamamos autos complementarios de prueba. Están regulados en el artículo 401 del Código de Procedimiento Civil. ¿Cuáles son las condiciones o las características de estos autos complementarios de prueba? Bueno, básicamente se podrían impugnar. En contra de esto está una buena doctrina venezolana. El profesor Aristides Rengel Romberg piensa que no se pueden impugnar nunca. ¿Ok? Cuando nos referimos a impugnar, nos referimos en el sentido de hacer actos de contradicción, ¿ok? O sea, de objetar las pruebas que se obtengan. Hay control y contradicción, por tanto, es decir, las partes van a participar incluso cuando estas iniciativas provengan del juez, es decir, que el que esté aportando la prueba, esté promoviendo la prueba, sea el juez. Hay control y contradicción de las partes.
tiene una naturaleza básicamente instructiva, es decir, tiene la misma naturaleza de las pruebas aportadas por las mismas partes, es decir, tienen una noción de aportar demostración, aportar pruebas sobre los hechos discutidos. Por eso decimos que tienen naturaleza instructiva, como las partes, como la naturaleza que tienen las pruebas aportadas por las mismas partes. No requieren necesariamente que haya pruebas sobre los hechos, es decir, por esta misma naturaleza instructiva, el juez puede ver cuáles son los hechos que están en discusión y en la medida en que tenga alguna duda, proponer pruebas para esclarecer o aclarar o demostrar básicamente esos hechos que él considera son necesarios para la causa. No pueden ordenarse si no se abrió el lapso probatorio, por la misma naturaleza instructiva, ¿ok? Teniendo la misma naturaleza de las pruebas aportadas por las partes, si no se ordenó, o mejor dicho, si no hubo lugar al lapso probatorio por las circunstancias que ustedes conocen previstas en el 389 del Código de Procedimiento Civil, ¿okay? No habrá lugar a estas iniciativas probatorias que llamamos autos complementarios de prueba. El juez las puede acordar dentro de los 15 días siguientes al vencimiento del lapso probatorio. Es decir, en el lapso o en el lapso de tiempo que corre entre la finalización de la etapa de instrucción, es decir, el vencimiento de los 30 días de evacuación, y el momento para presentar informes. Acuérdense que nosotros presentamos informes en el esquema del juicio ordinario, el 15º día siguiente al vencimiento del lapso de evacuación. Entonces, el juez tiene desde el último día, mejor dicho, al día siguiente del vencimiento del lapso de evacuación, hasta el momento en que se tienen que presentar informes para poder, digamos, proponer o ejercer estas iniciativas probatorias que llamamos autos complementarios de prueba. Fíjense que ocurre enseguida que se termina la actividad probatoria de las partes propiamente tal. ¿Okay? Las partes promovieron, hubo oposición, admisión de pruebas, se evacuaron las pruebas que las partes aportaron y vencido este momento, digamos, de instrucción natural, el juez puede ejercer sus iniciativas probatorias, pero como una especie de continuidad de la etapa de instrucción que sí era propiamente de las partes. El juez indica cuánto tiempo se requiere para evacuar estas pruebas, es decir, en el momento en que él ejerce las funciones las funciones de iniciativas probatorias en autos complementarios de prueba, él mismo dice en ese auto cuánto se requiere para su evacuación. Los autos complementarios de pruebas no admiten recursos, ¿ok? No se puede apelar de ellos. Lo que diga el juez, si el juez estima que se deben plantear o que va a ejercer estas iniciativas probatorias por autos complementarios de prueba, eso no se puede apelar. Para alguna doctrina, entre nosotros, el profesor Januzzi, se podría plantearse la posibilidad de plantear apelación solamente en aquellos casos en donde el juez se exceda de lo previsto en lo que son el diseño de las iniciativas probatorias. En este caso, si el juez se excede de lo previsto, por ejemplo, en temas de lapsos, que conceda más tiempo del requerido, por ejemplo, vaya más allá del acto de informes, o acuerde algún mecanismo que no está previsto en el artículo 401, en esos casos, para alguna doctrina, entre los que contamos al profesor Januzzi, ¿okay? Piensa que sí nos podríamos alzar en apelación. De otra parte, las partes pueden hacer sus observaciones a las pruebas, evacuadas a través de autos complementarios de prueba, en sus informes. El momento para hacer observaciones a los resultados de las pruebas propuestas o llamadas por el juez es el momento de informes, que sería el 15º día, luego vencido el lapso de evacuación. Otra de las iniciativas probatorias que vemos en el diseño de nuestro procedimiento civil ordinario
son los que llamamos autos para mejor proveer, que están regulados en el artículo 514 del Código de Procedimiento. Estos autos para mejor proveer no se pueden impugnar. No hay posibilidad de control ni de contradicción. Y tienen una naturaleza ad clarificandum, es decir, aclarativa, solo en caso de dudas de cara a la sentencia. Busca aclarar hechos ya probados en el proceso, es decir, ya hay pruebas con relación a esos hechos, pero en criterios del juez permanecen oscuros de cara a la sentencia. Ahorita vamos a ver que el momento procesal nos da la clave, el momento procesal donde pueden, digamos, ejercerse estas funciones o estas iniciativas probatorias del juez, que llamamos autos para mejor proveer. Puede ser revocado por contrario imperio, ¿ok? Y el juez las puede acordar luego del lapso de informes, ¿ok? Luego de presentados los informes, luego de vencido ese momento para presentar informes por las partes, y lo puede hacer dentro de los 15 días siguientes. ¿Qué quiere decir eso? Que fíjense que ya la actividad de las partes cesó por completo, porque el último acto procesal de las partes en el proceso ordinario es precisamente el acto de informes, que ojo, es un acto complejo, ¿ok? Incluye los 15 días, el acto de informes propiamente tal, y las observaciones que se presentan entre los 8 días siguientes, luego de vencidos los informes. Es decir, si yo como parte actora presento mis informes, ustedes como parte demandada tienen derecho a observármelos. Igual de mi parte, igual a la inversa. ¿Okay? Vencido ese lapso de informes, ¿okay? El juez puede llamar a autos para mejor proveer, puede llamar a autos para mejor proveer. Fíjense que ya de cara a la sentencia, porque la actividad de las partes cesó por completo. El juez indica igualmente cuánto tiempo requiere para hacer la evacuación de las pruebas que está queriendo evacuar. Igual que en los autos para mejor, que los autos complementarios de prueba, en los autos para mejor proveer no hay recursos contra estos. Igualmente, alguna doctrina, entre los que contamos el profesor Januzzi, plantea que si hay algún exceso o el juez no sigue los lineamientos del artículo 514, igual nos podríamos alzar en apelación. ¿Okay? Pero la regla general es que no hay recursos contra los autos para mejor proveer. Las partes pueden hacer igualmente observaciones a las pruebas obtenidas por autos para mejor proveer y las pueden hacer hasta sentencia, es decir, hasta el momento en donde el juez tome la decisión, ¿okay? Emita la decisión. Aquí vamos a ir comparando lo que son las iniciativas probatorias que llamamos autos complementarios de prueba previstos en el 401 y cuáles son las iniciativas probatorias del juez como autos para mejor proveer previstos en el 514 del Código de Procedimiento Civil, para ver cómo funcionan y cuáles son las semejanzas y diferencias entre cada una. Bien, el ordinal primero del artículo 401 y el ordinal primero del artículo 514 prevén una especie de interrogatorio a las partes litigantes. ¿Okay? En el caso del ordinal primero del artículo 401, se refiere a hacer comparecer a cualquiera de los litigantes para interrogarlos, fíjense, libremente, sin juramento, sobre algún hecho que aparezca dudoso u oscuro. ¿Qué dice el ordinal primero del artículo 514? Hacer comparecer a cualquiera de los litigantes para interrogarlos, no dice si libremente y sin juramento, ¿ok? Sobre algún hecho, y ese hecho lo califica como un hecho importante, ¿no? De cara a la sentencia, por supuesto, del proceso que parezca dudoso u oscuro. Entonces, aquí estamos hablando de un hecho dudoso u oscuro, y en el caso de autos para mejor proveer, estamos hablando de hechos importantes, dudosos u oscuros. ¿Cuál es un tema, digamos, dudoso aquí? Si puede haber confesión o no. Es decir, si el juez llamando a alguno de los litigantes, sentándolos y al momento de interrogarlos, las partes litigantes hagan una declaración contraria a su posición procesal. ¿Qué efecto? O sea, si eso tiene efectos confesorios o no. Y si lo debemos valorar, acuérdense que la confesión es una prueba tasada y tiene valor de plena prueba, o si debemos emplear más bien la sana crítica.
rompiendo con la regla general. Aquí hay opiniones de distinta índole. El profesor León Enrique Cotén piensa que sí hay confesión, que es una confesión espontánea y que se tienen que aplicar las reglas de la prueba de confesión, es decir, valorarlo como plena prueba, aplicando las reglas de valoración que existen. El profesor Januzzi también se inclina por esta solución. El profesor Luis Alfredo Hernández piensa que no podemos hablar de confesión y que se debe valorar esta declaración por sana crítica. En el mismo sentido tenemos al profesor Aristides Rangel Romer dentro de la doctrina. Como pueden ver aquí la situación de la solución es múltiple. Fíjense una cosa, aquí no estamos hablando realmente de posiciones juradas, ¿ok? Esto lo tenemos que tener claro. Esto es un interrogatorio libre y eso tiene, o deberíamos reconocerle, cierto valor dentro del esquema general probatorio, es decir, si lo vamos a tomar como prueba de confesión o no. Eso es un elemento que tenemos que tener pendiente. Como pueden ver, la doctrina está dividida. Ahora, si la parte no comparece, no pasa nada, no queda confeso, que es una característica propia de las posiciones juradas. Si la parte contra la que se ha propuesto posiciones juradas no va al acto, la parte queda confesa, es decir, como si hubiese confesado en su contra. En este caso, no podemos decir que eso ocurra de esa manera. No queda confeso tampoco si no responde, cosa que también ocurre en el caso de las posiciones juradas. Si la parte a la que se le ha planteado las posiciones juradas no responde a las preguntas, se le tiene por confeso igual. En este caso no ocurriría así porque no estamos hablando de posiciones juradas. Se entiende que las partes están a derecho para el acto, lo que quiere decir que no hace falta citarlos nuevamente, cosa que también es propio de las posiciones juradas. Y solo tendría que rendir interrogatorio, es decir, ir a responder el interrogatorio libre propuesto por el juez, la parte que ha sido requerida específicamente. Acuérdense que en el caso de las posiciones juradas, si una parte promueve posiciones juradas contra la otra, queda inmediatamente por la reciprocidad obligada a rendir las recíprocas. En este caso no, si el juez llama a la parte actora, por ejemplo, la parte demandada no tiene por qué ir, ni está obligada a ir, ¿ok? Y si el juez dirige el interrogatorio a la parte demandada, la parte actora no tiene por qué ir a rendir declaración. El ordinal segundo, básicamente en el artículo 401 se refiere a exigir la presentación de algún instrumento de cuya existencia haya algún dato en el proceso y que se juzgue necesario. Por su parte, el ordinal segundo del 514 prevé la presentación de algún instrumento de cuya existencia haya algún dato en el proceso y que se juzgue necesario. Fíjense que básicamente la norma es idéntica. Aquí tenemos que tener claro que no se distingue si el documento es público o privado, simplemente que exista algún dato en el proceso, bien sea el documento público o que el documento sea privado. Y el documento puede estar bien en manos de alguna de las partes o puede estar en manos de algún tercero. El ordinal tercero del 401 no tiene equivalente en el artículo 514 del Código de Procedimiento Civil. Y se refiere básicamente a la comparecencia de algún testigo que, habiendo sido promovido por alguna de las partes, sin embargo, no rindió declaración oportunamente. O la de cualquier otro testigo que, sin haber sido promovido por las partes, aparezca mencionado en alguna prueba o en algún acto procesal de las partes. Entonces aquí tenemos dos tipos de testigos o dos tipos de situaciones con relación a los testigos. Se puede tratar de un testigo promovido pero no evacuado, es decir, alguna de las partes promovió el testigo, pero al final no fue llevado a declarar y por tanto no se evacuó, o puede ser un testigo que ninguna de las partes promovió, pero aparece mencionado en alguna parte o en algún acto del proceso. Es lo que llamamos el testigo mencionado. El caso, por ejemplo, de que haya una persona que haya sido nombrada, por ejemplo,
en la declaración de varios testigos, o que aparezca recogido su nombre en alguna prueba documental o en prueba documental que conste en el expediente. O sea, que se ve de las actas que es un sujeto que tiene conocimiento personal de los hechos, pero ninguna de las partes lo promovió en juicio. El juez puede pedirle a las partes que interroguen al testigo. Es decir, puede él llamar al testigo promovido y no evacuado o simplemente mencionado. El juez los llama, los llama a declarar como testigo y le puede decir a las partes que lo interroguen. Lo puede interrogar él mismo también, ¿ok? Y puede permitirle a las partes que luego de que él lo pregunte, procedan a repreguntarlo. El ordinal cuarto del artículo 401 tiene su equivalente en el ordinal tercero del artículo 514. Y básicamente, ¿a qué se refiere? A que se practique inspección judicial en algún lugar y se forme un croquis sobre los puntos que se determinen. O bien, se tenga a la vista un proceso que exista en algún archivo público y se haga certificación de algunas actas. Siempre que el pleito de que se trate haya alguna mención a ese proceso o tenga el proceso en donde estamos, digamos, litigando, tenga alguna relación con ese otro expediente, con ese otro proceso. Los artículos son básicamente iguales. Fíjense que el ordinal tercero del artículo 514 lo que se refiere es que se practique una inspección judicial en alguna localidad y se forme un croquis sobre los puntos que se determinen o que se tenga a la vista un proceso que existe en algún archivo público y se ponga certificación de algunas actas. Siempre que el pleito de que se trate haya alguna circunstancia de tal proceso y tenga alguna relación el uno con el otro. Básicamente estamos hablando de lo mismo. Entonces, estamos hablando de una inspección judicial o croquis en algún lugar o localidad. Eso por una parte. Pero también prevén estos ordinales que puede ser que eso se haga en algún expediente, es decir, que se inspeccione algún expediente público o algún expediente que puede ser, por ejemplo, en la administración o que esté ante un registro, ante un notario, en un registro o en alguna notaría o en algún otro proceso judicial, que exista algún otro proceso judicial que haya sido mencionado o que esté vinculado con el proceso en el que estamos litigando. ¿Okay? Eso se podría también hacer inspeccionar y certificar el contenido de esos expedientes que se están inspeccionando. ¿Qué se requiere? Que el pleito de que se trate, o sea, en el que estamos litigando, haya mención a ese otro expediente o a ese otro proceso y que, por supuesto, ambos estén relacionados. Por último, el ordinal quinto del artículo 401 y el ordinal cuarto del artículo 514 prevén, el primero, que se practique alguna experticia sobre los puntos que determine el tribunal, o se amplíe o se aclare la que existiere en autos. Y por su parte, el ordinal cuarto del artículo 514 refiere que se practique alguna experticia sobre los puntos que fije el tribunal, o se amplíe o aclare la que exista en autos. Básicamente de qué estamos hablando aquí, que se puede mandar a hacer una experticia nueva por parte del tribunal. Por ejemplo, porque haga falta en criterio del juez, digamos, examinar o analizar alguna situación que requiera para ello conocimientos especiales. Pero se manda a hacer nueva. Puede ser que exista alguna y le haga falta alguna aclaratoria, es decir, alguna extensión o que tenga puntos dudosos. Pero ya existe una experticia en el expediente. Pero puede ser, por ejemplo, confusa en criterio del juez. Entonces el juez la puede mandar a aclarar. O bien, existiendo ya una en el expediente, puede ser que el juez considere que se deben ampliar ciertos aspectos que fueron analizados. Por ejemplo, que falten algún, digamos, elemento o alguna circunstancia específica que en la experticia promovida por las partes no está o no fue recogida.
porque no fue promovida de esa manera, entonces el juez simplemente la vaya y la amplíe la que ya existe. Entonces se puede hacer una nueva, se puede aclarar una existente o se puede ampliar una que ya exista. Fíjense que a lo largo de, digamos, de estos ordinales que hemos visto tanto en el 401 como en el 514, existe la figura de la inspección, existen pruebas como la inspección, como la experticia, como los documentos, como los testigos, en el caso del 401 nada más, y incluso el interrogatorio libre de parte. Fíjense que el catálogo no es poco, pero solo es ese. ¿Ok? Solamente son esos mecanismos los que puede emplear el juez. Básicamente teniendo como premisa para esto que estamos en procesos de corte principalmente dispositivo y son las partes las que están llamadas a aportar el material probatorio en principio. Sí, se le reconoce facultades probatorias, pero son limitadas. ¿Limitadas a qué? Limitadas a estas circunstancias que hemos analizado. De otra parte, fíjense que estos son dos momentos específicos dentro de la línea de procedimiento ordinario del Código de Procedimiento Civil. El 401, luego de finalizado el lapso de evacuación y antes de los informes. En el caso del 514, luego de informes y antes de sentencia. ¿Ok? Con naturalezas distintas, una instructiva en el caso del 401 y la otra aclarativa en el caso del 514. Son distintas las finalidades que se buscan, aunque están nutridas por por una fuente común, que es el deseo de que el juez esté activo dentro del proceso y permitírsele que aporte prueba. Pero estos no son las únicas facultades. Fíjense que al principio vimos que el juez puede mandar a inspeccionar y mandar a hacer experticia en momentos distintos a estos momentos que prevé el 401 y el 514. ¿Por qué? Porque tanto la inspección como la experticia, la normativa que las regula, permite que el juez de oficio las proponga cuando les haga falta. Es decir, que además de estos dos momentos procesales, pareciera haber otras oportunidades o otras circunstancias que, por ejemplo, puede ser en los momentos incidentales, ¿ok? Es decir, en incidencias que se abran en el juicio, donde el juez puede usar, ya no tanto, dirigido por el 401 o el 514, sino como una facultad más general, procurar aportar pruebas o llamar pruebas a la causa. Bueno, como siempre, las competencias. En este caso, nosotros debemos tener claro que ustedes en este momento deben entender de qué se tratan las iniciativas probatorias del juez. Deben ver la relación de estas iniciativas con el principio de carga probatoria y con el principio dispositivo. Deben distinguir entre las distintas iniciativas y comprende en qué consisten los autos complementarios de prueba y los autos para mejor proveer. Bueno, de esta manera concluimos nuestra sesión de hoy y quedan invitados para nuestra próxima reunión. Muchísimas gracias.